primero indaguemos un poquito en cuáles fueron las inquietudes que te movieron a ti para trazar tu destino, tu camino. ¿Qué es esto de internacionalista? A ver, platícame un poco. Sí, buenísimo. Lo que pasa es que, claro, yo nazco en México, pero vivo de pequeña fuera de México y entonces ya cuando mi padre radica, ya finalmente nos venimos a la Ciudad de México, él trabajaba en la ICA, en una empresa de ingenieros, y entonces vivía en otros países. Y cuando ya llegó a México, la verdad es que el referente era pues las vacaciones, pero no me sabía el himno, no me sabía la historia. Y entonces me doy cuenta, claro, esto lo proceso mucho más grande, que a mí me empieza a gustar mi historia y lo que yo soy, México, por gusto y no por la obligación de estudiarlo en la escuela. O por Entonces, contraste, ¿no? más bien porque, y bueno, y entonces, ¿qué es lo que sí soy? Y fue fantástico y de pronto me vi dedicándome a esto de una manera profesional. Y la manera más cercana de llegarte a ello era estudiando relaciones internacionales. Tenía mucha historia, tenía una parte absolutamente de lo que es México ante el mundo y por eso me decido para estudiar relaciones internacionales. Claro que también lo hice por un motivo personal, porque me fui detrás de un novio que estaba Claro, estudiando. siempre pasa. Pero bueno, esa historia la dejamos para después. Pero claro, me doy cuenta a la hora de estar haciendo las materias y la tesis, que lo que yo hice fue una tesis de 800 años de la historia del conflicto entre Irlanda e Inglaterra. Entonces, bueno, Ok. es mi primer contacto digamos, con una historia internacional. Y después entro a trabajar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y ahí me decanto por una maestría en historia. Historia ya, evidentemente, de Ya, México, ya, ¿no? sí. Trabajaste también para Bellas Artes, ¿cierto? Cierto, Bellas Artes, Auditorio Nacional, todo lo que fue gestión cultural, muchos años. O sea, es la historia, pero es la gestión, pero es el arte, pero te armaste un combo ahí como interesante. Y además me atrevo a decir, porque te estuve leyendo, defensora también de la mujer como debe de ser, poner otra vez en el, no otra vez, porque no sé si haya, bueno, vamos a dejarlo así, poner en el plano de la historia la importancia vital que tienen las mujeres dentro de lo que somos hoy, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué hablar en esta tu última entrega, que tengo entendido que es un segundo tomo Sí. de Hijas de la Historia? ¿Por qué? Porque, más allá de lo evidente, porque soy mujer, pero ¿dónde estuvo la comezón? Bueno, en realidad, claro, cuando yo entro a trabajar, ni cuenta te das, tú vas rompiendo techos. Yo tengo la fortuna de vivir en una época en donde la mujer podíamos dedicarnos a la vida pública. La gran revolución del siglo XX para mí es que la mujer tomara esos espacios. Y entonces nunca tuve digamos, la cortapisa de que no, tú no puedes estudiar eso, o no, en esto no puedes trabajar. Que algunos detalles que te digo será como también para otra charla, pero sí tuve esa oportunidad de, con mi decisión y mi determinación, buscarme mis espacios y buscar en dónde quería trabajar. Sí, la gestión cultural, sí, la cooperación cultural internacional, la historia de México, promoción del patrimonio cultural, después una decisión personal de tener familia, dedicarme a la investigación del arte, que también es maravillosa, a la docencia, con mis tiempos, entonces combinar esa parte de las dos vidas. Y de pronto, a los 40 y tantos años de edad, me llega una oportunidad de, oye, ¿no te gustaría hacer un programa de divulgación en la televisión? Y yo hablar en la televisión, ahora resulta que me encanta. Claro. Y se me da, bueno, eso creo. No, sí se te Y, da. Tienes todo el perfil además y yo creo que lo haces muy bien, Isabel. ay, muchas gracias. Pues bueno, me encanta llegar a muchas más personas. Me fascina el tema de la difusión, de la divulgación cultural. Y llega con el programa del Refugio de los Conspiradores hace casi 10 años. Y uno de mis compañeros, Alejandro Rosas, también historiador, me comentó, oye, y además de esto de la divulgación en la televisión, ¿te gustaría escribir libros de historia de divulgación? Ajá. ¿Y eso cómo se hace? Porque yo había trabajado muchos años en la cita, en, digamos, el rigor académico es muy importante para escribir un texto, pero de manera amena. Y entonces surge esta maravillosa oportunidad, platicándolo también con mi editorial, con Planeta. ¿Por qué no hablar de eso que es evidente? Las mujeres siempre hemos estado presentes en los procesos históricos. ¿Por qué no hacer unas biografías de mujeres?
Y al principio surge una especie como de varios perfiles, como un catálogo, así como el libro de las princesas de los cuentos rebeldes y así. Y me doy cuenta que lo que yo quería era hilar las vidas de las mujeres en procesos históricos más profundos. Y entonces Hijas de la Historia conmemora esos 500 años que en 1519 y en 2019 se conmemoraban con lo que es la fundación de México a partir del tema de la conquista. Entonces, 500 años, 10 mujeres que hilvanaban sus vidas a esas historias. Hay una coyuntura también del momento feminista que estamos viviendo para también abocarte a esta creación literaria. Por supuesto que el paraguas el cual me está cobijando es ese, y me parece importante, es una tendencia y la aplaudo, yo me uno a ella y me subo a ella, biografías, perfiles, investigaciones, todo lo que es la equidad, el perfil, bueno, hacer todo, me doy cuenta que ahora quizás estoy haciendo historia de género, lo cual me parece, con perspectiva de género, lo cual me parece muy bien. Fíjate, hay una investigadora francesa, escritora, Marilène Paty-Matou, que hace un par de años lanza esta premisa. La deuda de la historiografía va desde aquí. El hombre prehistórico es también una mujer. Claro. Entonces, desde tiempos inmemoriales, bueno, justo en México, el hombre de Tepexpan, que es, digamos, el enterramiento más antiguo, que tenemos un esqueleto, es una mujer. Ese hombre es una mujer que también estaba cazando al mamut y se queda atorada en la brea. Y bueno, desde ese momento la historia no ha contado, y por qué no mejor nos contamos nosotras mismas, eso en lo que siempre hemos estado presentes. Y así surgen estos 18 perfiles. Es un libro en 2 tomos. Es un libro en 2 tomos. A mí también me gusta pensarlo así porque al final sigue el mismo tenor el Así libro. es. Ya te escuchaba yo justamente en una entrevista ayer hablar con tal pasión sobre la Malinche, como Doña Marina, claro. Doña Marina, que dije, esto merece ser escuchado. ¿Por qué no platicas un poco de eso y ahorita ahondamos en los otros personajes? Mira, la verdad es que si hay algún personaje, mujer u hombre, en México vituperado, mal planteado, es Doña Marina. Y nos enseñan pésimo esa historia nuestra. Estamos muy acostumbrados a avergonzarnos o a sentirnos culpables o víctimas de un proceso. No existe, yo me parece, en el mundo un pueblo que se avergüence de su propia historia, y menos por algo que no debería de causarnos ni resquemor siquiera. Somos un resultado de 2 mundos que a su vez venían de otros mundos. Entonces, ¿por qué cargarle todo a esta mujer? ¿Por qué de verdad una mujer que vivió hace 500 años es la culpable de todo lo que nos pasa? Pero claro, fue la historiografía del siglo XIX la que pone a Malinche como la malinchista, cuando que tú no puedes traicionar lo que ni siquiera es tuyo. Claro. Entonces había que rescatarla de carne y hueso, 2 veces vendida como esclava incluso antes de conocer a Cortés, qué es lo que se adapta a ese mundo. Y bueno, una mujer que no llega a cumplir los 30 años y sin embargo tiene una leyenda negra tan profunda que me parecía la piedra fundacional de esa mala historia contada de mujeres, y había que contarla bien. Y justamente creo que da pie por varias razones. Número 1, porque estamos hablando también de una reivindicación o un acto de justicia, como bien dices, donde la mujer es tan hombre como el hombre, como se cita en los libros. Pero además porque justo lo que dices tú se ve como una piedra también fundacional de una gran traición, donde se divide. Entonces ponemos a una figura femenina como el malo de la historia, ¿no? Claro, es como, perdón que te interrumpa, nombrar a los huracanes, nada más se les ponían nombres de mujeres. Claro, no lo había pensado. No, ya ahora ya está en eso ahí, ¿no? Un poco. Bueno, llevaban el nombre de quien lo ubicaba, ¿no? En un principio, pero después, no, vamos a ponerle como todo lo desastroso lo hacen las mujeres, y no, bueno, también viene de toda una tradición religiosa judio-cristiana. Pero bueno, quitar todos esos mitos y esos velos y conocer a la mujer de carne y hueso, que además Doña Marina es un personajazazazo buenísimo. Claro. Ahora, quiero regresarme un poco porque justo, no es que no hayas escrito, tienes una investigación de iconografía de los timbres mexicanos, que es así como, vamos a hacer un libro de lo específico, de lo específico, de lo específico. Es apasionante, porque además hablar de los timbres es hablar de ese convencionalismo. No siempre hablar de convencionalismos es malo. Benditas convenciones, nos pusimos de acuerdo.
El prepago lo inventan los ingleses con el timbre. La época prefilatélica, que no había timbres, pues te das de cuenta que llegaba la carta, yo te mandaba una carta y a la hora de que te la entregaba el cartero te decía, Arturo, tiene usted que pagar un montonal de dinero. No, pues yo no puedo pagar eso. Y entonces se regresaba la carta y era un verdadero desastre. Incluso, fíjate que muchos sobres, la gente se comunicaba ni siquiera, o sea, todo con clave sobre los sobres, porque se volvió carísima esa entrega en muchos momentos. ¿Qué se les ocurre a los ingleses? Vamos a inventar el prepago. ¿Cuánto crees que va a costar de aquí a allá que tú mandes esta carta? Y entonces pagabas el timbre por adelantado, comprabas el trayecto, y estamos hablando que los humanos nos ponemos de acuerdo en esa convención. Y fue tan grande el invento de los timbres, que esto fue, el Black Penny es el primer timbre de la historia, que eso fue en 1852. 4 años después, México empieza también con su producción de timbres, y nos salían tan extraños y tan mal que tienen un valor increíble en el mercado de la filatelia, porque salían mal impresos, porque salían, claro, porque estábamos justo en una guerra de reforma tremenda, pero teníamos la precaución de que se pagara antes lo del timbre. Ahora, justamente eso te iba a preguntar. ¿Por qué crees que se genera esta como pasión del coleccionista alrededor de la filatelia? Porque yo he visto museos de la filatelia, ¿verdad? Sí. Ahora no recuerdo dónde, al interior de la República Mexicana, hay uno muy grande. Oaxaca. Oaxaca es, gracias. Es divino, sí. Pero dices, es interminable. O sea, se convirtió ya como más allá del álbum de estampitas para coleccionar. Es una religión para gente. Es una religión porque además, tú imagínate una época en donde se revoluciona el correo y entonces la gente empieza a recibir sus cartas de una manera perfectamente aceitada. Y además no existía estos grandes medios masivos de comunicación. Te llegaba una carta y era fabuloso ver de dónde viene el timbre. ¿Qué es esto? ¿Un nopal? ¿Qué es México? ¿Qué es esto? Entonces empieza el mundo a poner a sus héroes, a poner su comida, su gastronomía, su historia en ese pedacito, en esa ventana, en eso pequeñísimo. De hecho, hay unos timbres divinos en México que los hace Francisco Eppens, que él quería ser muralista, y al final sus murales no son tan impresionantes como sus miniaturas, pero son de una estética así futurista de ese principio del siglo XX, maravillosa, no se lo pierdan, Francisco Eppens. Pero entonces se vuelven ventanas al mundo, y cuando tú recibías una carta, ve nada más, este timbre viene de Australia o viene de la República, bueno, en esa época, Checoslovaquia, o el momento histórico que tú me digas, son ventanas y pedazos de historia que la gente quiere tener. Y luego ya con los elementos que te decía, por ejemplo, México, la máquina que se traen de Estados Unidos, pues se queda sin tinta. Y luego no la sabían usar. Y entonces salen al revés. Y salen cortados los hidalgos y los morelos. Primero fueron los hidalgos. Y entonces eso tiene un valor porque habla justamente de ese proceso en la historia que apenas empezaba. Entonces lo raro, el error, es lo que tiene valor. Oye, y tienes razón, se convierte como en un orgullo del país que lo emite. Claro, sí. Porque yo me acuerdo los timbres de los mundiales de fútbol, por ejemplo. De todo, que cada olimpiadas. vez era una cosa que esto en sí ya se vuelve una obra de arte, ¿no? Así es. Quizá por eso surge entonces el coleccionismo de los mismos. Son bellísimos, sí. Iconografía de los timbres mexicanos es un recuento de esa historia. Exactamente. Y llegan 2 años después a México, 1854. 4 más o menos, se tarda un poquito, pero el Hidalgo es entrañable por eso, porque es sencillísimo y es de una belleza porque es muy, muy silvestre. Tiene una estética justo de la época. Todavía ni siquiera nos poníamos de acuerdo qué gobierno íbamos a tener, sino hasta 1867 que se restaura la República. Todavía lo que faltaba de la invasión francesa, ya habíamos perdido la mitad del territorio, pero ya estábamos emitiendo con esa modernidad los timbres de México. Y tenemos nuestro timbre de Santana, oye. Tenemos Santana, tenemos de todo, de verdad, es interesantísimo, claro, porque además cada gobierno quería enseñar qué quería enseñar, ¿no? Claro. En ese momento. Ahora la historia la haremos de otra forma porque ya no existen esos timbres. De pronto hay algunas colecciones.